¿Cómo está? Muy buenas noches. Les saluda Leslie Yata Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Estamos enlazados vía Zoom, ¿no? En nuestra plataforma con el doctor Mario Amoretti Pachas, con quien vamos a conversar lo que viene significando desde el día de ayer una situación bastante movida en el Perú por el tema de inseguridad ciudadana, extorsiones, sicariatos, situaciones de violencia. Muy buenas noches, doctor Mario Moretti. ¿Qué tal? Muchísimas Muy, gracias muy buenas por estar. noches y gracias por la invitación. A tus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Siempre lo hemos convocado porque usted es un experto y muy entendido en el tema de carácter penal, pero también en temas de estrategias no a nivel nacional. Doctor Mario Moretti, el día de ayer los transportistas hicieron un paro casi total. Lima se quedó sin transporte público. Por el tema de que esto tiene una connotación distinta. Esto no ha sido un paro por alza de gasolinas, crecimiento económico, entre otros, no. Esto ha sido un paro porque de alguna forma le están pidiendo al Estado que tenga mejores estrategias eficaces para proteger a los transportistas que están siendo extorsionados y ya hay muertes tras este tema de no haber acatado los cupos. Doctor, ¿cuál es su primera impresión de lo que está viviendo el Perú en estos últimos días? Y luego vamos a hablar sobre las medidas del gobierno. Bueno, esta medida de los transportistas no viene sino a demostrar la incapacidad de parte del Ejecutivo para llevar adelante estrategias, planes para combatir la criminalidad organizada. Y esto no es de ahora lo que se viene produciendo la extorsión. Ya son varios meses y quizá cerca de 2 años, donde se ha incrementado las muertes bajo la modalidad del sicariato. Pero sin embargo, vemos que no hay un resultado positivo, sino todo lo contrario. Se incrementa este tipo de violencia. Eh, y ahora ha aparecido ya los secuestros este año, que no lo veíamos hace muchos años, que hubo una banda que se dedicaba a los secuestros con la finalidad de pedir un rescate. Sin embargo, esto, y recuerdo muy bien que fuimos con el general Jordán y ahora con el ministro del Interior, porque hace meses atacaron a balazos al alcalde de Chincha y allí hizo mención de que el general Jordán, de que en su oportunidad, antes de que se terminara con la banda de los secuestradores, fue convocado por el ministro en aquel entonces del Interior y les dijo a ellos que y había sido convocado también el jefe de secuestro, el general Erdani. ¿Qué necesitan ustedes? Jordán le dijo patrulleros. ¿Y usted qué necesita? Mayor logística para los efectos de llevar adelante el llamado a especialistas para organizar las bases y estrategias de poder capturar a estos secuestradores. Ya, tenemos cuántos generales tienen. Tenemos 69 generales. Bueno, a todos ellos solamente se quedan con un solo vehículo y el resto se lo entregan a la Guardia Civil de aquel entonces para que haga el patrullaje. Le entregaron 69 patrulleros, porque cada general tenía 2 patrulleros. Le entregaron logísticas y asignaciones eh, de personal a los operadores. En menos de 6 meses capturaron a varias bandas de secuestradores y ya no hemos visto hasta ahora último secuestros. Esto en realidad Eso quiere aquí decir, falta decisión política. ajá, eso quiere decir, doctor Mario Moretti, dentro de su primera impresión, que, digamos, no se cuenta con recursos no logísticos para combatir la delincuencia. Ahora, vamos al tema concreto. Eh, esta plataforma delictiva que se está insertando en nuestro país de cobro de cupos, extorsiones, sicariatos, si bien es cierto, nosotros hemos tenido conductas delictivas parecidas en nuestro país, pero
no una plataforma tan agresiva, tan avesada como la que estamos viendo actualmente ya con metodologías terroristas, ¿no? Entonces, corríjame por favor, porque sé que usted es un experto en derecho penal, pero la plataforma delictiva que en estos momentos, de criminalidad que en estos momentos vive el país, ¿a qué se debe, doctor Mario Moretti, la plataforma, los tipos de conducta, que es lo que es más preocupante, porque esto no lo habíamos tenido antes? Tenemos delincuencia, sí, índices de delincuencia, pero me refiero al prototipo de conductas que se están insertando en esta ola de criminalidad. Más que nada son más sanguinarios que antes. Y sobre todo porque en realidad no es ley lo que necesitamos, la ley es sobra. Hay delitos, 8 delitos: secuestro, sicariato, feminicidio, extorsión, que tienen cadena perpetua. Y pretender cambiar el nombre de terrorismo urbano es simple y llanamente para que los políticos quieren ganar titulares y le han hecho creer a la población que con esta ley se va a combatir la extorsión y el sicariato. No, porque ya existe la ley. Y lo que falta es que se apliquen estrategias. Que ayer fue algo indignante lo que propone el ministro del Transporte, y disculpen esta expresión, pero es algo que avergüenza a la inteligencia del peruano. Decir que va a poner 24.000 cámaras de seguridad dentro de los buses para identificar cuando matan a un chofer. Oiga, esto es algo que no lo podemos concebir. ¿Cómo vamos a poner cámara para ver y poder identificar al asesino? Lo que tiene que hacer el gobierno es adelantarse, dedicar medidas preventivas, poner un equipo. Ayer el ministro del Interior, aquí tenemos un equipo especializado de 50 y tantos policías, acá están. Es decir, ponerlos en vitrina. ¿Para qué? Para que los sicariatos actúen contra ellos. No, pues así no se puede jugar con la vida de las personas. Tenemos nosotros que se nombre equipo, pero como sucedió con el Jaín, en el caso del terrorismo, que ni el mismo Fujimori sabía que habían capturado a Abimael Guzmán, ni Montesinos, porque fue un Doctor Mario grupo Moretti, selecto. esta plataforma delictiva de la que yo le hablo, estos prototipos de conductas delictivas, son perpetradas por casi la mayoría de extranjeros. Así es. Ujú. Pero no se hace nada. Tenemos en el Código Procesal Penal un dispositivo en el que permite a la policía que pueda detener hasta por 4 horas a una persona. Ujú. Y la policía no provee un equipo especializado para ver a qué extranjero se le pide su documento, no lo tienen en orden y los expulsan. Y previa identificar, previa comunicación, si es que están inmersos o no Lo en que hechos pasa es que delictivos. ahí también se demuestra, por lo que vemos, se demuestra que tampoco ha habido un filtro correcto o adecuado en migraciones, ¿no? Entendemos que nosotros tenemos una población de inmigrantes en el Perú, sobre todo venezolanos y de distintas otras nacionalidades que de pronto por diversas razones están viniendo a distintos países de América Latina para buscar un tema, una protección de refugio. Eso lo entendemos y conocemos de cerca cómo es la situación en Venezuela, particularmente porque tenemos muchos venezolanos en el Perú. Pero no estamos hablando de este grupo humano que viene en busca de una protección, sino que como consecuencia de estas olas migratorias forzadas o desplazamientos forzados, van ingresando de manera ilegal a nuestro país, ¿no? Y a distintos países de América Latina. Entonces, y al ingresar de forma ilegal y no tener un control, porque también hay mafias, no solo de trata, sino también de tráfico ilícito de personas que justamente se prestan para poder ingresar de manera ilegal a personas que sabe Dios con qué historial criminal están ingresando y con qué propósito político criminal están queriendo socavar
la estabilidad y la paz en nuestros países. Entonces, yo le pido también su opinión respecto a lo siguiente. El Premier con el Ministro del Interior han anunciado una suerte de medidas. Primero que ya se decretó el estado de emergencia en más de 10 zonas de nuestro país y también se ha anunciado que va a presentar un proyecto para incrementar, por ejemplo, en el caso de extorsión, de sicariato, cadenas perpetuas. Entonces, y ¿Quién también tiene existe la una propuesta de este iniciativa de delito? ley de terrorismo urbano. ¿Qué es Eh, un terrorismo urbano, doctor Mario Amoretti? Si nos puede usted pero es ilustrar. algo que solamente es el título, pero carece de Correcto. técnica jurídica porque el terrorismo es uno solo. Ajá. Y si a eso le agregamos que el sicariato, le agregamos la extorsión, pues ahí la pena se suma, pero si tenemos que en ambos delitos la pena máxima es cadena perpetua, que no nos engañen, porque no engañen a los peruanos de esta manera. Ujú. Y sobre todo el decir, y salen los congresistas, sale el Ejecutivo el día de ayer para sostener que es necesario y convencen a los transportistas, y escuchábamos ayer al máximo dirigente de transportistas para que se implemente de una vez el terrorismo urbano. Ujú. Pero esto es algo que solamente cabe en la mente de estos políticos, Yo, única y exclusivamente para ganar simpatía en la opinión pública. Pues tendrá la solución mientras que no se lleve a cabo una estrategia, mientras que no se convoque a los que el gobierno Sagasti, y los últimos presidentes que hemos tenido, lo único que hicieron es desactivar el servicio de inteligencia de, de, de la inteligencia de la policía, para justamente colocar a su ahí. gente sin Entonces, experiencia, sin ujú, práctica. ujú. Doctor Mario Moretti, entonces, en palabras sencillas, ¿qué cosa nos estamos refiriendo con terrorismo urbano? Yo concuerdo con usted en que el terrorismo es uno solo, Pero es un solo acto y nosotros como país lo hemos vivido, ¿correcto? El terrorismo es el no, no podemos hablar de terrorismo. El acto. terrorismo es la utilización de explosivos, la utilización de granadas, pero si eso lo estamos viendo, ¿por qué hasta el momento los señores fiscales no han denunciado por terrorismo a quienes utilizan estos artefactos explosivos? Mm, ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo hacen? ¿Y qué hace la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué hace el órgano de control interno del Ministerio Público y el órgano de control del Poder Judicial? ¿Por qué no investiga, no denuncia a estos malos fiscales que algunos de ellos ponen en libertad a sanguinarios criminales? ya. Y, Doctor Mario Moretti, entonces, para que nuestros lectores puedan y nuestros televidentes puedan entender, ¿por qué terrorismo urbano? ¿Qué lo diferencia de la extorsión, del sicariato, del homicidio calificado? ¿Qué lo diferencia? Las metodologías, las es formas. la utilización de armas explosivas, armas de guerra, utilización de granadas. Eh, pero esto ya está en el delito de terrorismo. Ajá, Y esto le agregamos un agravante, pues, de vuelta a quedar el individuo o el sujeto para perpetrar una extorsión, para perpetrar un sicariato, que utiliza estas armas o estos explosivos, es simple y terrorismo. llanamente es Entonces, terrorismo. terrorismo urbano sería una forma agravada de lo que es la extorsión, el sicariato, porque vamos, voy a utilizar las mismas metodologías que utiliza el terrorismo o las organizaciones terroristas. Y, Armas y, 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 explosivas, cochebombas, zozobra, terror, ¿no? pero, Mantener asustada, aterrorizada a la sociedad que está en estos momentos aterrorizada. Entonces, pero, tenemos ahí un efecto que se ha visto el día de ayer, ¿no es cierto? Muy en líneas de expresión muy fuerte de reacciones ciudadanas. Ahora, doctor Mario Moretti, pero solamente una claro que sí, exigencia. con todo gusto, sí. Y si estos actos se cometen en la selva, en la sierra, no se Claro, pueden aplicar.
terrorismo oriental, terrorismo rural, terrorismo, ¿no? En Por donde eso digo que no nos engañen, pues, porque una ley es para todos, no para un determinado lugar. exactamente. Entonces, yo creo que usted nos está dando la clave en este tema porque yo creo que el efecto es más político que sustancial para resolver Por supuesto. este tema de criminalidad. Ahora, por otro lado, el Premier y el Ministro del Interior han anunciado que que van a tener un grupo de alto nivel para combatir esta ola de delincuencia. Yo le pregunto una cosa, ¿la criminalidad le está ganando la batalla al Estado? Mire, si no convocamos, por ejemplo, al GI, no convocamos a los de inteligencia de la policía y de las Fuerzas Armadas que fueron defenestrados por los últimos gobiernos, por Vizcarra, por Sagasti, por Castillo y por la misma Dina Boluarte, no vamos a llegar a nada. Y poner el nombre especializado, pero tenemos que recurrir a la gente que tenga conocimiento y experiencia. Mientras que no recurramos a ellos, vamos a seguir igualmente, porque esta situación no es de ahora, ya de años, de los últimos gobiernos, que estamos de mal en peor, Uh -huh. porque cada día tenemos menos seguridad. Si se dice, vamos a convocar a un Consejo de Estado, se convocaron a 2 consejos de Estado, única y exclusivamente para la fotografía. Vamos a dar leyes de seguridad ciudadana, tenemos 13 leyes y decreto legislativo sobre seguridad ciudadana desde hace 20 años. ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha conseguido algo? No, porque no hay estrategia, no hay un plan para prevenir. Uh -huh. Mientras que no exista un plan y estrategia para prevenir estos actos delictivos, seguiremos Uh -huh. fracasando y sobre todo se va incrementando cada día la criminalidad violenta. Muchas gracias, doctor. Dos cosas, dos puntos finales para cerrar la entrevista, que justamente cuando usted estaba analizando se desprende eso de lo que yo estaba más o menos para poderle preguntar. A ver, la primera de ellas es que justamente acabo de revisar algunas notas en las portales y dice que se ha capturado a una organización criminal, los Duros de Lampa, ¿no es cierto?, que estaban amenazando a grupos de transportistas y que se les ha incautado una lista de posibles víctimas. Y a renglón seguido dice la nota que, bueno, de acuerdo a la declaración del propio ministro del Interior, decía, el servicio de inteligencia está funcionando o es gracias al servicio de inteligencia. Claro, pero la pregunta es, el servicio de inteligencia no puede funcionar cuando las cosas se están explotando, ¿no es cierto? Cuando ya han habido muertes de por medio, cuando está paralizando a la ciudadanía, cuando salen los transportistas a hacer el paro porque de alguna manera están pidiéndole al Estado, se están hackeando al Estado para que se preocupen por ellos, ¿no es cierto? Y ayer hemos visto a muchos dirigentes de transportistas pedirle esto con lágrimas en los ojos cuando en realidad no le estamos pidiendo un favor al Estado. El Estado está en la obligación de proteger nuestra integridad, porque para eso existe el Estado, para eso existe un presidente o una presidenta, ¿no? Para eso tenemos un consejo de ministros, tenemos poderes y órganos del Estado para que pongan en salvaguarda la plataforma del Estado al servicio de la ciudadanía. Eso también es una vergüenza, ¿no? Que haya esperado, ¿no? Digamos que los transportistas con lágrimas en los ojos hagan un rogatorio al Estado. No tenemos que rogarle al Estado. El Estado está en la obligación de crear estas condiciones de protección. Empecemos por ahí. Entonces, doctor Mario Moretti, el servicio de inteligencia de nuestro país, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional, no estaba funcionando entonces adecuadamente para combatir la criminalidad, en su opinión. No, porque no tiene gente capacitada, no tiene gente preparada, es gente que ha sido llevada por cada presidente de la República no para que los proteja a nosotros, es decir, dando la información de los criminales, sino para que le den información de quienes están en contra de ellos. Es decir, a estos presidentes y expresidentes no les interesa la vida de los peruanos ni su seguridad e integridad física.
les interesa única y exclusivamente a este Congreso y al Ejecutivo permanecer ejerciendo sus funciones hasta el 2026. La vida de los peruanos y su tarea no les interesa. ¿Cuál cree usted, doctor, para cerrar la entrevista, cuál cree usted que sería una de las medidas preventivas que debiera aplicar el gobierno de la señora Boluarte? Mire, tenemos nosotros que se descubren a los autores materiales del sicariato. ¿Y por qué no se descubren a los intelectuales, a los que están detrás de estos eh, autores materiales? Esto es, ¿verdad? Bastante lamentable. ¿Y por qué no el Ejecutivo ha dado un decreto legislativo para poner en libertad a los que están sido condenados a pena de 10 años? Es decir, lejos de darnos seguridad de los delincuentes, que los delincuentes condenados a más de 10 años salgan de la cárcel. Esto no puede ser posible. Tenemos fiscales que dan libertad y no les pasa absolutamente nada. El día que se disponga una privación de libertad y la denuncia correspondiente y se le sancione a un fiscal que ha puesto en libertad a estos delincuentes, las cosas pueden cambiar. ¿Usted cree que el aumento de penas, como también como se ha anunciado, ¿no? En cuanto a extorsión, sicariato y el habilitar o ampliar el penal de Chayapalca, que es un penal de extrema seguridad, todos lo sabemos, ¿cree usted que estos son elementos disuasivos? ¿Usted cree que esto va a disuadir la criminalidad? ¿Cree usted que esto va a impactar en algún tema en la criminalidad? ¿Lo va a parar? ¿Lo va a frenar? De ninguna manera, porque ya tenemos cadena perpetua en 8 delitos, entre Oh, ellos el sicariato y la extorsión. ¿Qué ujú, incremento de pena pueden hacer si ya tenemos cadena perpetua para estos delincuentes? ok. Que no Sino nos que engañen, simplemente pues. quieren ponerle el membrete de terrorismo urbano como para poderle dar una satisfacción política al tema, Nada, no una satisfacción nada. social desde el punto de vista de la dogmática penal, que es lo que usted nos está Ah, sí. considerando. Muchísimas gracias, doctor Mario Moretti. Gracias por la Muy invitación. Gracias. agradecida a nombre de Buenas la Plataforma Enterata Colegio. Muy buenas noches.